Damos gloria al Señor. Entonces vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca del Sermón del Monte. Hoy tenemos nuestra edición número 23 ya del Sermón del Monte. Ya saben que estamos en la recta final de este sermón. Ya a escasas 4 o 5 enseñanzas más o menos, en un aproximado, de lo que vendrían a ser las enseñanzas que nos restan para ya culminar por completo lo que ha sido este curso. Un curso bastante interesante, un curso del que estoy seguro todos hemos aprendido bastante, ¿no? Porque gracias al Señor, gloria a Él, su palabra es clara, su palabra es, además de clara, muy precisa, y el Señor quiere que día a día aprendamos de esta gloriosa palabra. Yo quiero iniciar haciendo una pregunta que creo yo que tiene como centro buscar la conciencia de cada uno de nosotros, buscar que hagamos un pequeño stop y comencemos a hacernos preguntas de este tipo que nos ayudarán a esclarecer muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Nos ayudarán a entender quiénes somos o quiénes hemos venido siendo. Si entre lo que hemos venido siendo y haciendo, lo que eso ha estado dentro de los márgenes de lo que es acto delante de Dios o no. Y la pregunta no es otra cosa más que lo siguiente, ¿no? Primero afirmamos algo. A menudo ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho exigir que las personas nos traten bien, que nos den las mejores cosas, que tengan la mejor consideración con nosotros, que nos den lo mejor. Nos gusta exigir eso. Ninguno de nosotros queremos nunca recibir patadas de la gente. ¿Quién quiere aquí recibir patadas de la gente? Absolutamente nadie, a menos que estemos divorciados de la realidad y estemos fuera de los límites de lo que se considera normal, ¿no? Porque si luego somos unas personas que estamos divorciados de la realidad y tenemos algún problema esquizoide, algún problema psíquico o algo por el estilo, bueno, no sería de extrañar que uno tuviera otro tipo de percepciones acerca de la vida, ¿no? Pero puesto que ninguno de los que estamos acá estamos locos, ni estamos en psiquiatras, ni nada por el estilo, yo creo que todos deseamos, sin excepción, recibir siempre lo mejor de las personas. Todos queremos recibir un buen trato de la gente, no queremos llegar a un lugar donde nos cierren la puerta en la cara, no queremos llegar a un lugar donde la gente nos discrimine, hable de manera peyorativa sobre nosotros, donde no nos tengan en cuenta, donde crean que somos un pedazo de objeto, un pedazo de basura. Nadie quiere ser tratado nunca jamás así. Todos nosotros deseamos siempre recibir lo mejor de las personas. Todos. Ahora, la pregunta que entonces debe surgir en este punto es la siguiente. ¿Estamos nosotros dispuestos, así como queremos recibir lo mejor de los demás, a dar nosotros lo mejor de nosotros también para los demás? ¿Estamos dispuestos? Porque en la Biblia hay una ley muy importante que es acerca de la siembra y la cosecha. Y esa ley expone simplemente el hecho de que todo lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Si usted siembra una mata de mango, no le va a salir una mata de limón, ¿verdad? Si usted siembra una mata de pumas rosas, una fruta que por cierto no es muy conocida por algunas personas, no le va a surgir una mata de melocotón, sino que cada cosa dará y germinará según su naturaleza. Si sembró una semilla de mango, bueno, pues va a salir un árbol de mango. Si servó un buen fruto, saldrá una buena semilla, saldrá muy probablemente un buen fruto. Entonces todos estamos bajo el efecto de esta ley. Lo que nosotros hacemos, de alguna u otra forma se nos devuelve, porque esta es la ley de la siembra y la cosecha. Si yo actúo mal en la vida y todo lo que yo hago es algo que siempre está de espalda a los consejos divinos, puesto que hacemos todo menos lo que Dios nos dice que debemos hacer, no podemos esperarnos tener buenos resultados en la vida. Si yo soy una persona que anda todo el tiempo amargada y tratando mal a la gente y haciendo todo tipo de cosas que sabemos que están mal, no puedo esperar yo que la gente me trate bien, porque me va a pasar exactamente lo mismo. Así como yo hago con los demás, me va a pasar a mí también. Si yo soy de alguien que anda todo el tiempo murmurando de las personas a sus espaldas, y hablando lo que uno cotidiana y coloquialmente le llama chisme, brollo, como usted lo quiera poner, no se espere usted recibir algo distinto de las demás personas cuando usted actúa de esa manera.
Si usted es de los que anda hablando todo el tiempo mal de la gente, tampoco se espere que la gente hable bien de usted. ¿Por qué? Porque esto tiene un efecto boomerang. Uno lanza el boomerang y el boomerang se le devuelve a uno, ¿verdad? Y termina parando donde inició el recorrido. Bueno, exactamente pasa con nosotros. Si nosotros sembramos para las cosas malas, recogeremos cosas malas. Si sembramos para lo bueno, recogeremos cosas buenas. Por eso, la enseñanza que hoy quiero que desarrollemos está en el libro, nuevamente, de Mateo, en el capítulo 7, y vamos solamente a estar leyendo un único texto, un único versículo. Solo un versículo, que es Mateo 7:12, el cual declara de la siguiente manera: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Más claro no canta un gallo, ¿verdad que sí? Más claro no puede cantar un gallo. Si yo quiero recibir cosas buenas de la gente, quiero recibir un buen trato de las personas, debo comenzar por el hecho de que debo sembrar yo también ese buen trato en la gente. Quiero que me traten bien, aprenda a tratar bien a la gente. Quiero que las cosas me vayan bien, aprenda a tomar buenas decisiones en la vida. Porque todos nosotros somos víctimas de las decisiones que tomamos, sean buenas o sean malas. O somos víctimas de malas decisiones o somos víctimas de buenas decisiones, pero a fin de cuentas somos víctimas de las decisiones que nosotros tomamos a diario. Y no podemos escaparnos de ellas. Las decisiones nunca son estériles. Ellas siempre producen algo, sea positivo o negativo, pero algo produce. Porque las decisiones nunca son neutrales. De que producen, producen. Igual que las ideas. Las ideas no son inocentes. Cuando nosotros tenemos ciertas ideas, ciertas filosofías, ciertas formas de concebir la vida, no crea usted que esas cosas simplemente son cuestiones que están allí incrustadas en su psique, pero que luego no tienen mayor efecto que simplemente estar allí reposando en las neuronas. No, la forma en que usted piensa sobre la vida, las cosas que usted piensa sobre la vida, lógicamente condicionarán su manera de conducirse en la vida, su manera de hablar, su manera de tomar decisiones, de caminar, de ir, de venir, de hacer todas las cosas, y eso por supuesto siempre tiene sus consecuencias. Si lo que hago está bien, mis consecuencias serán positivas; si lo que hago está mal, tendré consecuencias entonces negativas. De eso se trata simplemente la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? A esto que acabamos de leer se le denomina la regla de oro, así se le denomina. Bíblicamente, teológicamente, cuando hablamos de este texto estamos hablando de la regla de oro. Además, una regla de oro que se da en un sentido positivo. Ya más adelante vamos a desarrollar esto un poco para que entendamos qué significa que esta ley está en un sentido positivo y no en un sentido negativo, y podremos ver además una contrastación de estas dos realidades para que podamos entender a ciencia cierta qué es exactamente lo que estamos queriendo decir en este sentido, ¿no? El texto integra la ley de la siembra y la cosecha, de la cual ya hemos venido hablando, ¿no? Lo que yo siembro, eso es lo que voy a cosechar. Si yo quiero una mata de mango, no voy a sembrar una semilla de limón, tengo que sembrar una semilla de mango. Y así pues todas las cosas en la vida. El árbol que da buen fruto es porque se sembró una buena semilla. ¿Verdad que sí? El árbol que da buen fruto es porque se sembró una buena semilla, y además no solamente se sembró una buena semilla, sino que hay todo un proceso que se desarrolla de manera intermedia entre el momento en que la semilla se siembra hasta el momento en que el árbol da fruto, que es el de regar la semilla, el de estar pendiente de ella, hacer todo el trabajo que se supone que uno tiene que hacer para que un árbol pueda florecer, ¿no? Este es además un gran consejo que simplifica una pequeña fórmula en el que tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Simplifica la fórmula de la ley. Y volviendo a leer el texto, que es nuevamente, como les digo, la regla de oro, la palabra dice entonces: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los procesos y los profetas. Ustedes saben que este versículo tiene una conexión con los 4 o 5 versículos que le anteceden a este. Si ustedes recuerdan la enseñanza que dimos, la enseñanza que tuvo que ver con la edición número 22 del Sermón del Monte, estuvimos hablando del que busca, del que pide y del que toca. Y dice la palabra allí, yo no sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de que decía la palabra que si aún los padres malos
siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más Dios, que es bondad pura, que es benignidad pura, no nos dará las mejores cosas a nosotros. Y fue una contrastación de una argumentación muy lógica que Cristo estaba presentando allí. Entonces la situación que Cristo estaba presentando era la siguiente: el hombre que por naturaleza es maligno, por naturaleza, y por eso necesitamos ser educados porque venimos con malos hábitos del mismo momento en que nacemos. Si usted no cría a su muchacho bien desde que nace y le da las correcciones que tiene que darle y lo educa como tiene que educarlo, eso va a ser un muchacho grosero, porque eso de la grosería ni siquiera se aprende, eso sale solo. No me hace falta enseñarle al muchacho a ser grosero. Simplemente con no reprenderlo, con no corregirlo y no educarlo, él se levantará, aunque no tenga influencias alrededor, haciendo las cosas malas, porque esa es la semilla que viene en el hombre integrada, la semilla del pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, acuérdense que ese pecado fue imputado a toda la humanidad. Entonces la caída de Adán y Eva contaminó a toda la humanidad, y no solamente a la humanidad, hemos hablado también de que eso contaminó incluso la propia creencia, la propia creación. Por eso la creación gime por los hijos de Dios, la creación llama a gritos la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué creen ustedes que suceden cosas como los terremotos? ¿Ustedes creen que Dios creó un mundo para que hubieran desastres naturales? ¿Ustedes creen que Dios creó un mundo para un ser a quien Él creó y que es el único, el que creó a su imagen y semejanza, poniendo esa impronta como el ser más importante que existe dentro de toda la creación, y que lo puso en un mundo para que sufriera por cuestiones de desastres naturales como terremotos, tsunamis, erupciones de volcanes y cualquier tipo de desastre natural? ¿Ustedes creen que Dios creó eso con ese propósito? No. Estas cosas suceden por el pecado del hombre. Estas cosas suceden porque el hombre pecó, porque el hombre desobedeció la ley, porque el hombre no quiso hacer caso a lo que Dios había puesto en su sagrada Biblia. Y las consecuencias de eso las tenemos incluso hasta en el mundo natural. Por eso hay erupciones de volcanes, por eso hay maremotos, tsunamis, terremotos y todo tipo de desastres naturales. ¿Por qué? Porque la tierra también sufrió los efectos del pecado de la humanidad. Y por eso tenemos todos estos desastres naturales. Porque el hombre no se ha cansado de hacer el mal. Y como no se ha cansado de hacer el mal, y volvemos a recordar que estamos bajo el efecto de una ley que es de siembra y cosecha, como no nos hemos cansado de sembrar el mal, pues siempre estaremos cosechando el mal. Es decir, recogiendo las cosas malas. A no ser que cambiemos de dirección y comencemos a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Entonces, este versículo tiene una conexión con todos los versículos esos que le anteceden, ¿no? Porque justamente lo que esto acá quiere dar a entender, y lo que Cristo está exponiendo claramente acá, es acerca del tema de la bondad que debe surgir de todo creyente. Y sobre eso vamos a estar hablando un poco. Ustedes saben que esto, como ya les dije al principio, es la regla de oro, así se le conoce bíblicamente y teológicamente, como la regla de oro. Yo quiero recibir cosas buenas, debo dar cosas buenas. Quiero que la gente me trate bien, yo debo tratar a la gente bien. Quiero que la gente me trate con deferencia, con respeto, yo debo tratar a la gente de la misma manera si quiero que me traten de esa forma, ¿no? Así de sencillo. Pero esta regla de oro había sido expresada por Hillel unos 100 años antes de la época de Cristo, pero en un sentido negativo. Y aquí es donde nosotros vamos a ver la contrastación que existe entre ver el sentido negativo de esta ley y el sentido positivo, cuál es la distancia crítica que puede existir entre esto, para que entendamos un poco qué es lo que Cristo está tratando de decirnos acá. Por ejemplo, Hillel la presentó 100 años antes de esa época, la presentó en una forma negativa. ¿Qué significa esto? Cristo está diciendo: lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, hazlo con ellos. Hillel decía: lo que tú no quieras que los hombres te hagan a ti, no se los hagas a ellos. Esa es la forma negativa de presentar la ley. La forma positiva no es no hacer lo malo, sino más bien hacer lo bueno para recibir lo bueno. Mientras que en lo negativo decía: no hacer lo malo para que no recibas lo malo. Pero en lo positivo es no hacer lo bueno para recibir lo bueno. Estamos viendo la diferencia que existe en esto, ¿no? No es lo mismo decir: hermano, para que no le vaya mal, no haga cosas malas, a decir: hermano, para que le vaya bien, haga cosas buenas. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y lo que Cristo justamente vino a hacer acá fue
a voltear la tortilla de alguna forma. Históricamente se había conocido que lo que había que evitar para que le fuera mal a uno era hacer el mal, pero ahora Cristo está llevando esto a otro nivel, y lo que Cristo está diciendo ahora es, no es simplemente dejar de hacer lo malo para que no te pasen cosas malas, es que si tú quieres recibir buenos frutos de la vida y quieres recibir las cosas buenas de la vida, necesitas actuar correctamente, necesitas hacer lo bueno, necesitas hacer aquello que atrae por esta ley de la siembra y la cosecha, las cosas buenas que existen en la vida. Entonces, esta presentación que Cristo hace acerca del tema es completamente distinta a la que Hillel nos había enseñado 100 años atrás. Es completamente distinto, ¿no? Dicha exigencia cristológica solo se puede cumplir en el contexto del segundo mandamiento más grande según Jesús. Esto es algo que solo se puede cumplir, repito, en el contexto del segundo mandamiento que Cristo enseña a sus discípulos. Acuérdense que en un momento llegaron los discípulos y le preguntaron a Cristo, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más importantes de toda la ley? Porque acuérdense que el tema de la ley era un tema bastante complejo para los tiempos del Antiguo Testamento. Eran más de 600 mandamientos, algunos dicen que son 613, otros dicen que incluso son más de 613 mandamientos. Lo cierto es que eran muchos mandamientos. Porque estaba el tema de la jurisprudencia judía, estaba el tema que era propio del trato que Dios tenía con Israel, que abarcaba toda una serie de legislación, de leyes y de cuestiones que eran propias para el trato que Dios tenía de manera muy peculiar con el pueblo de Israel. Y bueno, cuando agarramos y sumamos la cuenta de todas las leyes que existían, daban más de 600 mandamientos, 613 es lo que normalmente se suele decir. Ahora, ¿cuán difícil es cumplir 613 mandamientos? Si nos cuesta cumplir 10, los 10 mandamientos que nos habla Éxodo 20, imagínense cumplir 613 mandamientos. Es algo bastante complicado, ¿verdad? Por eso que mediante esa ley nadie podría ser salvo. Era imposible llegar a la salvación a través del cumplimiento de la ley, porque el cumplimiento de la ley lo que nos exigiera era precisamente hacer obras de bondad, ¿no? Ir siempre y actuar siempre en consecuencia con lo que la ley enseñaba. Pero la ley misma decía que si uno solo de esos mandamientos se incumplía, si usted cumplía de los 613, 612, el que no cumplió le hacía culpable de los 612 que hizo bien. Ahora, ¿quién podría ser en ese contexto y bajo ese efecto salvo? Absolutamente nadie, porque el hombre no tiene la capacidad moral para responder a la santidad de Dios. El hombre no tiene la capacidad moral para responder a la perfección a todo ese cúmulo de mandamientos bien estrictos que están prescritos en el Antiguo Testamento. Era imposible. Por eso se hizo tan importante para los discípulos tener que acercarse a Cristo y preguntarle, Señor, porque ellos entendían, y leyendo entre líneas lo podemos ver. Yo me imagino que lo que estaba en la mente de los discípulos no era otra cosa que, wow, cuán difícil es cumplir 613 mandamientos, ya que tenemos al maestro de maestros enfrente de nosotros. Vamos a preguntarle si es que existe alguna forma de resumir esa ley que no se nos haga tan gravoso para poderla cumplir, puesto que es demasiado complejo cumplirla. Y de hecho, ninguno ha podido cumplirla y todos somos culpables de ser infractores de esa ley. Eso es lo que estaría seguramente en la mente de los discípulos si usted se permite leer entre líneas. Por eso ellos tienen que llegar a la obligatoria pregunta de, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? A lo que Cristo responde sin titubear, el primer mandamiento más importante de todo es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con todo el ser. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, que está en Mateo 22, del 39 al 40, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De dos mandamientos, Cristo resumió todo ese montón de mandamientos que estaban en la ley de Moisés, los resumió a solo dos mandamientos. Ahora, no nos equivoquemos. Cuando nosotros hacemos un resumen, el resumen no hace que se pierda la esencia de lo que se ha expresado. La esencia debe mantenerse, la exigencia debe mantenerse. Solo que un resumen lo que hace es simplificar un poco la situación en el sentido de que hay una serie de cuestiones que hay que entender relacionado al tema de la ley.
Pero no nos vamos a meter mucho en ese tema porque lo que hoy nos compete es precisamente tratar la cuestión esta del mandamiento que estamos estudiando y el que estamos tratando de explorar en este momento. Porque si nos vamos al tema de la ley, a todo lo que tiene que ver con la cuestión de la ley, cuyo objetivo no es el que tenemos planteado para el día de hoy, entonces nos estaríamos horas y horas y horas y horas acá hablando porque es un tema bastante complejo. Pero el segundo mandamiento es el que quiero que hagamos énfasis. Este segundo mandamiento que Cristo describe de manera muy clara a sus discípulos diciéndoles, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y eso es una cosa bastante seria. Y en esto dice la razón y la conclusión de esto al final del texto dice: esto es entonces el cumplimiento de la ley y los profetas. El que cumple estos dos mandamientos ha cumplido la ley y los profetas, ha cumplido todo lo que se dijo atrás, todo lo que Moisés enseñó, se ha cumplido allí. No es sino a través del amor que nosotros podemos cumplir los mandamientos. Aquel que crea que para cumplir los mandamientos no es necesario amar, se está engañando a lo sumo y nunca podrá llegar al fin de cumplir la ley. Porque la ley solamente se puede cumplir en el contexto en el que uno ama. Si uno no ama, no puede cumplir el mandamiento. Lo queremos ver con un ejemplo. Si usted no ama al prójimo, nunca le importará hacer nada bueno por él. Al contrario, le hará todo lo malo que pueda hacerle. ¿Por qué? Porque le da igual a la persona. Porque no le interesa. Yo no sé si usted ha vivido el caso, seguramente lo ha vivido, porque todos lo hemos vivido en algún momento, de personas que no logramos pasar con nada, ni con una chicha. Digo lo de la chicha porque esa es para mí la bebida más rica que existe en el universo. Ni con una chicha la pasamos. y todo el tiempo andamos despotricando de esa persona, hablando mal de esa persona, no muy bien la vemos y se nos arruga la cara como si nos estuviéramos tragando un limón. Y andamos así por la vida, ¿no? Con muchas personas. Y andamos todo el tiempo con esa selectividad, este sí, este no, aquel sí. Y somos siempre muy dados a este tipo de cosas por naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cuán fácil es para mí cuando no amo a alguien hacer todo tipo de males contra esa persona? Es muy fácil, porque si no la amo, y para colmo, además de no amarla, la odio, se podrá usted imaginar entonces que esa persona va a esperar de usted. Pues nada bueno esperaremos. Nada bueno esperaremos. Por eso que la vacuna contra la infracción de la ley es amar. Cuando yo amo a Dios y amo al prójimo, y no en un amor cualquiera y no con una densidad y una intensidad cualquiera, sino justo con la intensidad con la que Dios me está exigiendo que debo amar a mi prójimo, que es de la misma manera en que yo me amo a mí, entonces podré cumplir los mandamientos. No digo que a la perfección y que en todo momento a la perfección los podemos cumplir, porque nosotros no tenemos la capacidad moral para cumplir a la perfección la ley. Eso está más que claro. Por eso la gracia, por eso la misericordia. Si no existiera la gracia de Dios que día a día nos sostiene, nosotros no existiéramos. Eso está más que claro. Sería imposible vivir un solo segundo en este mundo si la gracia de Dios no estuviera sobre nosotros sosteniéndonos, puesto que nosotros todo el tiempo estamos infringiendo la palabra de Dios. Todo el tiempo estamos infringiendo la ley de Dios. Y aunque la gente no lo vea, aunque usted mismo no lo exprese de manera fáctica, con un simple pensamiento usted puede infringir la ley de Dios. Y eso es lo que se le llama el espíritu de la ley. El espíritu de la ley tiene que ver con ese plus que Cristo añadió, valga la redundancia, al entendimiento del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, cuando Cristo habla sobre el tema del adulterio, Él dice que adulterio no es necesariamente que ocurra el hecho fáctico, que ocurra, o sea, que usted vaya siendo casado y se acueste con otra mujer. Él dice, si siquiera lo piensas, ya has adulterado en tu corazón. A eso es lo que se le llama el espíritu de la ley. Y ya eres culpable de ese pecado, aunque no lo hiciste físicamente, pero lo pensaste. Y hay gente que se hace toda cantidad de ideas morbosas en la cabeza y ve a una mujer y se la está, como nosotros hablamos acá muy vulgarmente, buceando, y se andan haciendo la película en la cabeza, hermano. Ya usted está pecando contra el mandamiento. Ya usted está infringiendo la ley, aunque no fue y le tocó la nalga de pronto a esa persona, aunque no fue y de pronto se pasó con ella, o aunque no le colentó la orejita y luego se la llevó el otro día a la cama. No hace falta que eso ocurra. No hace falta. Si usted simplemente lo puso acá,
ya usted es culpable de ese pecado. Así de serias son las cosas en el cristianismo. Por eso es que siempre tenemos un llamado constante dentro de las Sagradas Escrituras a la pureza, a la pureza, a la pureza. Debemos ser puros en nuestra santidad, debemos ser puros en la manera en cómo nos conducimos cristianamente hablando. Puros. Acuérdense, pureza es algo que no está mezclado con nada. No está mezclado con nada, sino que tiene una esencia virgen, que no tiene ningún tipo de amalgamas, sino que hay pureza. Por poner un ejemplo, ustedes se acuerdan, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado en alguna vez que nos han estafado con las mieles de abejas, ¿no? Las mieles de abejas estas que salen a veces vendiendo por ahí a 3 lochas y les dicen que es miel de abeja auténtica y pura, y cuando usted mete eso en la nevera, a los 5 minutos ve el azuquero abajo acumulado. La masa blanca de azúcar que le jugaron a esa cosa. Lo pullaron, como dicen las personas que les gusta que les gusta darle al codo, ¿no? Este whisky está pullado. Cuando dicen que el whisky está pullado, justamente es una declaración de impureza de eso que se están bebiendo. Lo que están diciendo con que el whisky está pullado, la cerveza está pullada, es que no está en un estado de pureza absoluta, sino que lo mezclaron con algo, a lo mejor le echaron agua y lo quisieron agrandar un poco más a través de un poco de agua que le tiraron, o algún otro tipo de sustancia que no es la sustancia esencial y pura que tiene ese alcohol. Y el cristianismo nos hace un llamado constante siempre, en todo momento, a la pureza. ¿Qué es un cristiano puro? Sería importante hacerse esta pregunta. Un cristiano que no tiene mezclas entre un poquito de cristianismo por un lado y un poquito de mundo por el otro. Hay cristianos que son así. Hay gente cristiana que son cristianos para algunos asuntos, pero para los que les convienen se comportan cristianamente, pero para otros que no les conviene mucho el cristianismo, como por ejemplo la honestidad ante ciertas circunstancias, porque si resulta que si soy honesto y le digo a esta persona lo que en realidad tengo que decir y no me puedo ocultar la verdad, eso va a ir en contra de mis intereses. Entonces en ese momento la mentirita blanca como que no es tan indeseable que se diga, ¿no? Entonces utilizamos la susodicha mentirita blanca para rescatarnos de algún momento en particular, ¿no? Eso es impureza. Entonces cuando un cristiano es cristiano en un 50%, y otro 50% sigue siendo del mundo, estamos hablando de un cristiano impuro. ¿Por qué es impuro? Porque no es 100% cristiano y porque tiene algo de cristiano y sigue teniendo muchas cosas que arrastra de este mundo. ¿Ves? Entonces, este es el tema con la pureza. La pureza es ser 100% cristianos. 100% cristianos. Ahora, ¿puede esto ser posible en la carne y en el cuerpo débil en el cual vivimos? Yo creo que no. No es posible ser perfectamente y completa y absolutamente puro, pero sí se pueden alcanzar niveles de pureza bastante decentes si nos esforzamos. No es lo mismo un cristianismo del 30% y un 70% de mundo a un cristiano de 70% cristiano y un 30% de mundo, ¿verdad que no es lo mismo? O una persona que es 90% cristiana pero solo tiene un 10% de situaciones y problemas que todavía no ha podido arreglar. Caramba, eso es una ganancia impresionante, ¿no? Que alguien llegue a ese nivel es plausible, claro que sí, pero es imposible que lleguemos a ese nivel de pureza absoluta, total, porcentual, no se puede, porque seguimos viviendo en un cuerpo, en una carne que es débil y que tiene todo tipo de tendencias pecaminosas y pasiones bajas y todo tipo de cosas que sabemos que no están bien. Y contra estas cosas estamos diariamente luchando. Diariamente hay una lucha, hay una guerra interna. Yo siempre suelo poner como ilustración esto que se ve en las tiras cómicas cuando, por ejemplo, a Tom le sale un toncito diablo y un toncito ángel. Entonces el toncito diablo le dice que se coma el ratón y que lo mate y lo fríe y se lo coma frito. Pero el toncito ángel le dice, no muchacho, hacelo amiguito tuyo, no te metáis con él, vértale, trata de comer otras cosas, volvete vegetariano a lo mejor para que no tengáis que comerte al pobre ratoncito. Bueno, esa imagen que presentan las tiras cómicas no está divorciado de la realidad. Nosotros tenemos esa lucha interna. La voz de la conciencia que todos tenemos nos dice siempre las cosas que debemos hacer y que están bien.
Y esa misma voz de la conciencia interna, cuando hacemos cosas que no estuvieron bien, nos hace sentir mal. Porque nos dice, hey, mira, te pasaste. Esto no era lo que debías haber hecho. Pero lo hiciste porque te dejaste llevar por tu tendencia pasional, por tu tendencia pecaminosa, por estas cosas que tanto nos gustan y que nos salen sin pujar. Porque no necesitamos pujar para que nos salgan estas cosas. Eso salen solitas. Para lo que sí necesitamos hacer un gran esfuerzo es para comportarnos a la altura de lo que Dios exige. Entonces, es imposible cumplir el mandamiento que tenemos en este momento a no ser que amemos a nuestro prójimo. Y el amar comienza tomando una decisión. Ustedes saben que normalmente nosotros tendemos a definir el amor de una manera muy vaga, diciendo, por ejemplo, y es lo que en el 98-99% de los casos usted va a escuchar de la gente decir, cuando se les pregunta qué significa amar, la gente va a decir, o qué es el amor, la gente le va a decir, el amor es un sentimiento. Lógicamente, el amor conlleva a una serie de sensaciones que uno tiene dentro por aquello a quien uno ama, pero el amor no se define como un sentimiento. El amor no se define como un sentimiento. El amor es mucho más que un sentimiento. Que el amor te haga sentir cosas, claro que te hace sentir cosas, pero el amor no es un sentimiento. Y el amor comienza en el momento que uno toma la decisión de amar. Uno tiene que tomar la decisión. Cristo no hubiera dicho, porque Cristo no es loco. El Señor no estaba loco. Cristo no nos hubiera demandado nunca nada que Él no supiera que nosotros tuviéramos la capacidad de cumplir. Él no nos estuviera diciendo ama al prójimo si Él supiera que no tenemos la capacidad para cumplir eso. Si Él no nos está diciendo es porque Él sabe que ha puesto la capacidad en nosotros para hacerlo. Ahora, que a nosotros nos interese y que queramos hacerlo es otra cosa. Pero no podemos llegar con la excusa el día que estemos allá arriba entregándole cuenta, Señor, no lo hice porque yo no podía, porque esto era imposible para mí. ¿Cómo va a ser imposible si yo te lo estoy diciendo que lo puedes hacer? Tenías a mi Santo Espíritu, tenías mi palabra, te di consejos, te di esto, te di lo otro, te preparé, te llamé, fuiste a la iglesia. ¿Cómo me vas a decir a mí que no fuiste capaz de amar a alguien, de tomar la decisión de amar a alguien? Eso es una decisión que uno tiene que tomar a diario. Me gusta mucho la manera en cómo define el amor este señor, caramba, ahorita mismo se me escapa el nombre, este teólogo, apologista cristiano, un viejito de canas, el que tuvo la cruz, el gringo, no recuerdo cómo se llama él. No me acuerdo, no, se me olvidó ahorita el nombre del señor se me olvidó. Josh McDowell. Josh McDowell, en su definición del amor, en uno de los libros que yo leí de Josh McDowell, él define el amor de una manera excelentemente, yo digo, impresionantemente bíblica. Él dice, amar es proteger, educar y sustentar a la persona. El que ama hace esas tres cosas con la persona. Las protege, las sustenta y las educa. Cuando yo no amo a alguien, por eso es que usted ve estos padres de hoy, ¿no? Estos muchachos de hoy que no tienen bien 20 años, no han llegado a ni siquiera a la mayoría de edad, ya tienen 4 muchachos por el pecho. Y usted ve cómo en esos hogares todo funciona absolutamente mal, porque son hogares completamente disfuncionales. Primero porque son edades en las que todavía no se ha desarrollado la capacidad de la madurez. Y no es recomendable traer hijos al mundo hasta que usted no haya madurado, porque llevar una familia es algo que no es fácil y se necesita tener madurez para eso. Por eso que estos muchachitos y estas muchachitas que paren de 15, 16 años de edad, ¿cuál cree usted que va a ser el futuro de ese pobre muchacho? Y usted ve que son gente que no educan a sus hijos, no los educan en lo más mínimo. Al contrario, a las muchachitas ya cuando no muy bien han comenzado a dar sus primeros pasitos, ya le están poniendo minifaldas, las están poniendo a bailar reggaetón, a que se menequeen y a hacer todo tipo de basuras que enseña este mundo. Eso es lo que hacen los padres de hoy. Si es varoncito, mientras más grosería y más maldiciones digan, más orgulloso se siente el padre y se le ríen en la cara. Caramba, casi que le aplauden las maldiciones que el muchachito dice. Este se me va a hacer hombre rápido. ¿Por qué creen ustedes que pasan estas cosas? Estas cosas pasan por una serie de factores, ¿no? No hay un único hecho que define que estas cosas ocurren de esa forma como ocurren. Pero una de las cosas es la falta de amor. Porque el que ama de verdad
se preocupa por tener a un hijo y a una hija bien educados. Se preocupa por eso. Yo no quiero que mi hijo sea de ese tipo de persona, mi hija sea de ese tipo de persona que la gente al mirarle la cara en la calle tengan que volteársela porque no la pasan, porque es una persona grosera, porque es un insolente, porque nadie la pasa, porque no se comporta como es debido. Yo no quiero que eso pase con mi hija. Y si yo no quiero que eso pase con mi hija, ¿sabe qué es lo que tengo yo que hacer como padre? Y lo que mi esposa también tiene que hacer en conjunto conmigo, educarla correctamente. Educarla. No ser unos padres sinvergüenzas, alcahuetas, que sucumben ante todas las tentaciones de sus hijos y que los andan complaciendo en cuanta vagabundería el hijo le pide. No, eso no es amor, eso es alcahuetería. A un hijo que se ama, se educa correctamente, aunque esa educación conlleve muchas lágrimas por parte del muchacho. Yo prefiero verlo llorando en el proceso de educación a tener que verlo llorando por no haberlo educado y haberle querido evitar esas lágrimas, pero que luego me lo hagan llorar afuera porque nadie lo quiere, porque nadie lo soporta. Creo que esto es algo que es simple, mero sentido común. No hace falta ni ser cristiano para entender estas cosas. Con un mero análisis de sentido común uno puede entender esto. Entonces este Señor define el amor de esa forma, ¿no? El amor es una actitud que se da para educar, para proteger y para sustentar, para darle valía a esa persona. Caramba, mi vecino tal está pasando vamos a ayudarlo, ser empáticos, estar con él, hermano, que le hace falta. Si tengo la posibilidad de ayudarlo porque es un problema financiero y tengo la plata, vamos a ayudarlo financieramente. Si no tengo la plata, bueno, ayúdelo moralmente, dele consejos, esté con él, que él no bote las lágrimas solo. Si usted tiene que botarlas a su lado, bótelas a su lado. Eso es amor. No es sentir, no es que a mí no me sale amar, no es que te salga, es que tienes que decidirlo. Porque eso es una decisión que uno debe tomar. Porque si no, Cristo entonces no nos hubiera dicho amén. Porque los sentimientos son volátiles. Los sentimientos viven todo el tiempo ondulando de acuerdo a las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Entonces, si el amar dependiera de un sentimiento, la ira, por ejemplo, es un sentimiento. Entonces, imagínese que cada vez que usted está irado, usted no puede amar, porque está irado, y trata mal a la gente porque está irado, porque es una persona iracunda, tiene problemas con la ira. Entonces, cuando su punto de quiebre ha llegado al límite, usted se convirtió en un iracundo y en ese momento se le olvidó que ama a la gente y comienza a maltratar a todo el mundo. El que ama de verdad no hace eso. Por eso que Cristo no pudo haber ordenado los sentimientos, porque los sentimientos son algo que difícilmente nosotros podemos controlar. No es que no se pueda, claro que se pueda, porque por eso los psicólogos hablan de una inteligencia emocional. Algunos conspiranoicos por ahí dicen que esto del tema de la inteligencia emocional es una pavada, ¿no? Pero bueno, todavía se sigue sosteniendo que existe un margen para uno poder controlar las emociones. Pero el hombre, por naturaleza, es mucho más emocional que racional. Nosotros somos más emocionales que racionales. Sobre todo esto se da más en las féminas. Las mujeres tienden a ser mucho más pasionales y más emocionales que los hombres. El hombre en ese sentido es un poco más frío, ¿no? Y más calculador en esos aspectos. La mujer es más dada a los sentimientos, a las emociones, las cosas le afectan más que a los hombres, etcétera, ¿no? Por eso que en el porcentaje de los seres que sufren ansiedad en el mundo, las que dominan el tema de la ansiedad y de las depresiones y todo este tema son las mujeres. Siempre son las que están yendo de todo momento a las consultas con el psicólogo, con el psiquiatra, etcétera, porque son las que tienen mayor problemas con esto, ¿no? Que funcionamos de maneras distintas. En ese sentido, funcionamos de manera distinta. Pero si Cristo está diciendo que debemos amar, es porque el amar es posible. Si Él nos está exigiendo amar al prójimo, es porque amar es posible. Y es posible puesto que esto depende de la decisión que nosotros debemos tomar a diario. No es que si me sale, no es que si me parece, no es que si siento, no, porque eso no depende del sentimiento. Que luego que tú decides amar y estás amando a alguien, te surgen sentimientos por esa persona, eso es otra cosa, pero no se define en ese contexto. Miren lo que dice Romanos 13, del 8 al 10.
para ampliar un poco más esta idea acerca del amor y de cómo estas cosas deben funcionar para que podamos dar cumplimiento al mandamiento que estamos explorando en esta mañana. Miren lo que dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falsos testimonios, no codiciará, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Estamos viendo? Acá se dice mucho más claro que lo que pudimos leer al principio. Está diciendo: el que ama cumple la ley. ¿Por qué la cumple? Porque cuando yo comienzo a amar a la gente, yo nunca voy a buscar el mal para esa gente. Nunca estaré levantando falsos testimonios contra él. Nunca le estaré mintiendo porque lo amo. Nunca lo codiciaré cosas que no debo porque lo amo. Nunca lo voy a engañar porque lo amo. Mucho menos lo voy a asesinar porque lo amo. Por eso es que el cumplimiento de la ley está en el amar. Porque cuando amamos, cuando usted ama a alguien, ¿qué es lo que le sale a hacer? Cuando usted está enamorado, imagínese, en la primera vez que usted se enamoró, usted no haya qué hacer para complacer el corazón de la persona de quien se ha enamorado. Si tiene que bajarle el sol, las estrellas y la luna, y bueno, y sobre eso se ha escrito mucho en canciones y se cantan muchas canciones sobre eso, ¿no? Si tiene que bajarle el sol, la estrella y la luna, si lo pudiera hacer, lo hiciera. ¿Por qué? Porque ama a esa persona. Porque la ama. Cuando amamos, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para complacer el corazón de la persona a quien decimos entregarle ese amor. Lo vamos a hacer. Y no importa cuánto nos cueste, porque ni siquiera nos asomaremos a mirar la factura y lo cara que pueda ser la factura. No nos importa, lo único que nos importa es complacer el corazón de esa persona. Por eso nunca vas a adulterar, nunca adulterarás, ni le harás una jugada tan asquerosamente sucia como esa a tu esposa cuando estás con ella, porque la amas de corazón, porque la amas como tienes que amarla, porque la amas con un amor cristiano, con este amor que se entrega, con este amor que es incondicional, con este amor que no busca lo suyo, que no se irrita, que no es ansioso, como lo define en Primera de Corintios, o más bien en Segunda de Corintios creo que es. No haremos ninguna de esas cosas. En Levíticos 19:18, miren lo que dice, para que tengamos algunos datos sobre cosas que debemos evitar hacer para demostrar el amor hacia nuestro prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esto no es un mandamiento que está solamente en el Nuevo Testamento. Aquí acabamos de ver un escrito veterotestamentario donde nuevamente se está afirmando la idea de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, lo está diciendo el Altísimo, el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Todo esto que estamos viendo, esto que acabamos de leer aquí, son los frutos del amor. ¿Eso lo hace quién? Las personas que pueden amar, las personas que aman. Las personas que pueden amar no, que quieren. El término no es poder, porque de poder podemos. Las personas que quieren amar. Las personas que quieren amar aprenden a hacer el bien, buscan el juicio, restituyen el agravio, ¿sí? Pagan indemnización, pagan. Hay gente que cuando le ha hecho mal a alguien y ha llegado a la voz, y la voz de su conciencia no le ha dejado recostar bien su cabeza en la almohada, luego se levantan y de repente van y le pagan a esa persona por el agravio que habían hecho. Berta, ayer te traté mal, pero vamos a componer las cosas. Vamos, que te invito hoy a un helado, vamos al cine, te voy a comprar una ropita, te voy a galardonar con algo, porque de verdad ayer me porté como un canalla y eso no te lo mereces y yo quiero darte lo mejor de mí. Está bien, es de sabios hacer eso, la corrección se puede hacer. Es importante la corrección. Entonces restituye al agraviado,
hace justicia al huérfano. Fíjense que la palabra es un llamado a estar pendiente de estas personas y ampara a las viudas. Esto es una labor de la iglesia. Tratar con el tema de los huérfanos y de las viudas, eso es una labor que la iglesia tiene que atender. Si aquí entre nosotros se diera el caso que hubiera alguna viuda y que fuera además una persona anciana y que estuviera pasando serios problemas económicos, nuestro deber como pueblo de Dios, como cristianos, como iglesia, es ayudar y tenderle la mano a esa señora. Lo mismo a los que son huérfanos. Hay iglesias que tienen excelentes proyectos de rescate de personas que están en estado de indigencia. Y han rescatado una cantidad de personas en estado de indigencia y les han dado educación, les han dado comida, les han dado techo, les han dado de todo, hermano. La iglesia La Cruz es una iglesia que ha hecho mucho eso. Iglesias que por supuesto tienen las maneras para hacerlo y han podido hacerlo. Hay otros que no tienen la manera y se les dificulta hacer este tipo de cosas, porque tienen una membresía muy pequeña, la cantidad de finanzas que entran son demasiado limitadas y aunque uno quiera, no puede de repente hacer lo que uno quisiera hacer. Sin embargo, tampoco es excusa, porque como le digo, no necesariamente tiene que ser a nivel monetario la manera en que uno debe bendecir a las personas. Yo creo que a veces las personas necesitan más de un abrazo, de un aquí estoy hermano, cuente conmigo, que de que le den un billete de 100 o de $100 o 3 o 4 billetes de $100. Hay gente que lo que necesita es apoyo moral, apoyo espiritual. Hay gente que dinero lo tiene de sobra, pero no tiene ese apoyo espiritual y moral que los hace vivir vacío a pesar de que tienen todo tipo de bienes. Porque lo único que tienen es dinero, pero del resto de las cosas están vacíos. No tienen a Cristo en su corazón, viven vidas miserables. A veces tienen que estar contratando guardaespaldas para salir porque no pueden ir a la calle sin un guardaespaldas porque los secuestran. Porque en todas las esquinas están viendo la posibilidad de que los secuestren porque tienen mucho dinero. Eso es vivir una vida miserable, hermano. Hay tipos de vidas que uno definitivamente no desea vivir, por más holgada que pueda ser la situación económica que uno pueda tener en ese momento. Pero hay tipos de vidas que uno, sin duda alguna, no desea ni deseará nunca vivir. Analicemos y veamos un poco lo que dice Jeremías en su capítulo 7, versículos del 5 al 7. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Hay una promesa de Dios. El que actúa bien en la vida será objeto de las promesas y las bendiciones de Dios. El que atiende todo esto que acabamos de ver aquí, el que ama a su prójimo como a sí mismo, el que ama a Dios más que a todas las cosas que existen en esta vida, más que a cualquier cuestión que pueda existir en la vida, tendrá una promesa de bendición sobre su vida. Porque Dios no es deudor de nadie, y las cosas que nosotros hacemos por Él y para Él, y además para lo que Él ha creado, a lo cual nos ha llamado a amar, Él las paga y las paga con creces. ¿No cree usted que el Señor al que le servimos es un Señor mezquino, que solo nos pone a trabajar y a trabajar y a trabajar y solo nos exige y nos exige y nos exige, pero luego que cumplimos no nos da absolutamente nada por eso que hemos hecho por Él? No, el Señor no es egoísta. Y no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y todas las promesas que Él nos ha hecho en su sagrado texto se van a cumplir si nosotros cumplimos las condiciones que tenemos que cumplir. Hay condiciones para todo. Si yo quiero ser bendecido, tengo que comportarme a la altura. Si yo quiero que Dios haga llegar sus promesas sobre mi vida, debo comportarme a la altura. Debo ser un buen cristiano. Debo ser un buen creyente. Debo tomar buenas decisiones. Debo ser sabio en mis decisiones. Debo apartarme de aquello que yo sé que no me está trayendo nada bueno. Debo aprender a cortar relaciones con incluso personas que sabemos que no nos traen nada bueno, hermano. Y cortar relación, ojo, no es un llamado a dejar de amar a esa persona. Es solo que hay momentos en la vida donde uno tiene que cortar relaciones y tiene que divorciarse de ciertas situaciones, porque no nos están haciendo bien. No los dejamos de amar, los seguimos amando y cuando necesiten de nosotros estaremos allí para ayudarles. Pero usted no puede, por ejemplo, vivir
encima de una persona que lo único que hace es complicarle la vida. No sé, por ponerles un ejemplo, su mejor amigo es drogadicto, pero usted no es drogadicto. Pero como es su mejor amigo y siempre quiere andar con su mejor amigo, termina también metiéndole a la droga. Ese tipo de relaciones que nosotros sabemos que nos pueden hacer sucumbir a situaciones que nos comprometen moralmente delante de Dios, son relaciones que tenemos que hacer un corte. Relaciones con personas que no nos convienen, que lo único que hacen es incitarnos a salir a beber, a salir a fumar, a salir a hacer cualquier cantidad de cosas que no son convenientes. No nos convienen, hermano. No nos convienen. Y es mejor cortar con ese tipo de relaciones por amor al bien, por amor a Dios primeramente y por amor a nuestro propio bienestar. Es necesario cortar con esas cosas. No hay otra forma de cumplir el mandamiento. Cristo ha dicho, lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú con ellos. Al hacer esto estarás cumpliendo la ley y los profetas. Estarás cumpliendo la ley de Moisés y lo que los profetas dijeron que tenemos que hacer. Eso es lo que Cristo nos ha dicho en esta mañana. Y sin duda alguna, hermano, no existe ningún tipo de profundidad teológica cuando se trata de entender el texto que hoy hemos explorado juntos. La regla de oro es tan simple que con solo una mera lectura en un sentido únicamente literal es suficiente para entender lo que Cristo está transmitiendo. No obstante, aunque de base sea fácil entender, el caso de la practicidad es otro tema. Una cosa es que entendamos lo que Cristo nos está diciendo y otra cosa es que lo pongamos por práctica, ¿verdad? Hay a veces una distancia abismal entre eso, entre entender, asimilar, integrar el mandamiento en la psique, en los repositorios de la mente, en los repositorios de la memoria, y otra cosa es hacerlo, porque no son los oidores a quienes Dios ve bien, sino los hacedores de su palabra. Los hacedores de su palabra. Entonces Cristo está buscando esos hacedores. Hacer lo bueno no es precisamente lo que el hombre mejor se le da hacer. Eso todos lo sabemos. Con todo, tampoco existe la imposibilidad de entender nuestro llamado de hoy. No es una empresa fácil, pero es una empresa perfectamente posible porque el Espíritu Santo nos capacita todos los días para toda buena obra. Si nosotros decimos tener el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo es quien nos capacita para hacer las buenas obras. Cuando nosotros hacemos algo bueno, hermano, y esto quiero que se lo grabe en su corazón y nunca se le olvide, porque la gloria siempre debe ser para aquel que nos llamó, para el Dios que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos algo bueno, no se sienta orgulloso, ni crea que el mérito es para usted. Lo bueno que usted hace, lo hace porque el Espíritu de Dios es quien lo impulsa a hacerlo. Eso no surge de usted, eso no surge de mí. Yo no tengo créditos por eso. Las cosas buenas que yo haya hecho en la vida, yo no tengo crédito de ellas. Las malas sí. Las malas sí, pero lo bueno no, porque lo bueno es Dios quien lo pone en el corazón. Su Espíritu Santo es el que nos capacita. Qué buena noticia es saber entonces que no depende de nosotros, sino de la infinita bondad de quien habita en nuestro ser más profundo. Cuando siendo guiados por Él, el curso de nuestro peregrinaje de fe estará lleno de bondad tras bondad. Y esta es la realidad. Esta es la realidad que subyace en todo este asunto. Cuando el Espíritu de Dios es quien guía nuestros pasos, es quien guía nuestros pensamientos, es quien guía nuestras palabras, es quien guía nuestras decisiones, es quien dirige nuestra vista, es quien dirige nuestros oídos. Cuando es el Espíritu Santo el que hace toda esta obra, entonces podremos cumplir con el mandamiento y estaremos dándole la gloria al Todopoderoso. Jesús entonces es claro en que debemos mantener una actitud activamente buena con nuestro prójimo. No basta, como enseñaban algunos rabinos como Gilel, simplemente no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran. Eso es justo lo que Jesús de forma enérgica viene a decirnos. Necesario será hacer el bien en todo momento, como decía Miguel Ángel Landa. Yo no sé si usted se acuerda de Miguel Ángel Landa en el programa de Bienvenidos, ¿no? Él decía, hagan bien y no miren a quién. Así decía Miguel Ángel Landa.
Hagan bien y no miren a quién. A esta frase famosa del humorista habría que añadir: sin importar lo que el prójimo te haya hecho, te haya dejado de hacer, puesto que el imperativo de la ética cristiana es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es justo lo que cada día debemos hacer sin cansarnos. Independientemente de lo que la gente nos haga, hermano. ¿Qué no le hicieron a Cristo? Al Dios Todopoderoso le escupieron la cara, blasfemaron su nombre, lo contradecían cada vez que querían, lo escarnecieron hasta el punto que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, hasta tal punto que lo llevaron a una muerte de cruz, a la muerte más espantosa que existía para aquellos tiempos y la más denigrante desde el punto de vista moral, porque los que morían en una cruz eran el desecho, el tóxico de la sociedad. A no cualquiera se le enjuiciaba con muerte de cruz, porque la muerte de cruz estaba preparada solamente para las personas que se consideraban el desecho, la escoria de la sociedad. De esa forma consideraron a nuestro Señor por amor a nosotros. Lo consideraron como el desecho, como la escoria de la sociedad. Por eso le dieron una muerte de cruz, que era la muerte más espantosa desde el punto de vista moral para aquellos tiempos. A quienes guindaban en una cruz, el que veía a alguien guindado en una cruz en aquellos días podía tener claro en su corazón que el que estaba allí clavado en esa cruz era lo peor que podía salir de esa sociedad. Y no había nada peor que eso. Sobre ese tipo de cosas contaron a nuestro Señor por amor a nosotros. Por eso Él puede enérgicamente decirnos: ama, ama y ama. Aunque recibas lo peor de la gente, aprende a amar a las personas. Porque incluso la ética cristiana va muy allá y dice: no solamente ama a los que te aman, incluso debes amar a tus propios enemigos. Caramba, qué cosa más difícil es esa, ¿no? Vamos a ser sinceros, hermanos. Amar a los enemigos es una labor complicada. Si aún nos cuesta muchas veces amar a ciertas personas a quienes no consideramos enemigos, pero que no pasamos muy bien, imagínese usted ya un enemigo. Si con dificultad a veces amamos a un familiar que es medio tóxico, ¿cuánto más a un enemigo? Pero la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos, y esto es algo que no se negocia. Yo estoy seguro que todos los cristianos vamos a pagar cuentas al Señor por haber incumplido este mandamiento, la gran mayoría de nosotros, porque son muy pocos los cristianos que llegan al nivel de amar a sus enemigos. Sí han habido casos. Yo no sé si fue Gille Ávila al que le mataron una hija, fue él que le mataron una hija, se la mató su esposo, o la pareja, no sé si era esposo o era una simple pareja, se la mató la pareja que tenía, lo metieron preso. ¿Y saben qué hizo el evangelista Gille Ávila? Fue hasta la cárcel a visitar al asesino de su hija y le pidió perdón. ¿Cómo es eso? Le pidió perdón. ¿Pero por qué le pide perdón si el agraviado fue él? Le mataron a su hija. La fe cristiana enseña a pedirle perdón aunque no te hayan ofendido, porque de eso se trata, amar incluso a tus propios enemigos. De eso se trata la fe cristiana. Como ve, la fe cristiana no es una fe superficial, ni es una fe para todo el mundo, porque no todo el mundo está dispuesto a ser valiente y esforzado como lo fue Josué. No todo el mundo está dispuesto a cumplir con estos mandamientos. Por eso es que esto es una fe para guerreros, para gente valiente, para gente que desea cumplir con Dios, para gente que ama de todo corazón al Todopoderoso. Es así, hermano. Tenemos que amar entonces al prójimo con nosotros mismos. Es justo lo que cada día debemos hacer sin cansarnos. Con ello no solo cumplimos un gran mandamiento, sino que glorificamos el santo nombre de nuestro Dios y Padre eterno. Si hay algo por lo que todos los días debemos velar en nuestras vidas, es por darle gloria al santo nombre de nuestro Señor. Y cumplir con estos mandamientos es una de esas formas de darle gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Amén.